Estamos con los autores de Tres Balas en la Pampa, son dos de los tres autores. Muchas gracias por estar con nosotros conversando. Lo primero preguntarles es, ¿por qué escribir este libro, esta novela? ¿Por qué? ¿Cómo nació la idea de escribirla? Yo creo que no tenemos una respuesta para eso, una respuesta para el por qué. Bueno, la encontramos con el tiempo cuando fuimos avanzando en la escritura, pero en estricto rigor cuando empezamos a escribir Tres Balas en la Pampa era un ejercicio literario, era un ejercicio de creación. No tenía como fin llegar a una historia, sino que podían haber sido muchas historias distintas. ¿Ya? Esto nace de una inquietud después de haber visto una película en la televisión en donde dijimos, oye, podríamos hacer algún tipo de western. Contacté a muchos de mis amigos, dos aceptaron, uno de ellos es Daniel, y comenzamos a escribir simplemente western. De hecho, ni siquiera había una historia que contar, habían personajes. Exacto. Y de ahí empezar a experimentar qué es lo que podía salir de esto de aglutinar autores detrás de una idea. Que era eso solamente, una idea, como te digo, ni siquiera había un argumento previamente trazado, no había un lugar al que quisiéramos llegar. ¿Pero fue muy complicado escribir tres personas un solo libro? Porque todos tienen distintas ideas. Claro, al principio se escuchaba bastante más complejo de lo que terminó siendo. La primera complicación que hubo realmente fue dejar el nicho personal en el que uno se mete cuando está escribiendo. O sea, la primera complicación que yo en lo personal tuve que enfrentar fue dejar mi lugar, mi espacio cerrado de creación y compartirlo con otros. Sí, en ese sentido de cuando tú estás escribiendo normalmente te guardas para ti hasta que termina la historia y después la muestras para que alguien la pueda, un lector beta, un editor, etcétera, te pueda ayudar a complementarlo. En este caso nosotros escribíamos y teníamos que ver de inmediato qué era lo que estaba haciendo para poder continuar. ¿Por qué? Porque como estábamos alternando capítulos, como estábamos alternando historias, para mí era súper importante saber qué estaba escribiendo Daniel o qué estaba escribiendo Michael, cosa de que tenga concordancia, que haga sentido lo que yo estoy contando más adelante. Y muchas de las cosas que escribí nacieron de ideas que tuvo Daniel o que tuvo Michael para su propio capítulo, y yo quise como ahondarlas o profundizarlas o explorarlas o mirarlas de otro lado, y al final terminamos armando una historia más grande. Pero volviendo a la primera pregunta, después de que tuvimos esto ya con más forma, más sentido, cuando nos sentamos una tarde a conversar acerca de qué es lo que estábamos haciendo y nos dimos cuenta que era una sola historia, la premisa del por qué escribir Tres Balas en la Pampa cambia ya no a un ejercicio de literatura, sino que cambia la necesidad de contar una historia del Salitre, del norte de Chile, que no se conoce. Claro, Que es mostrarla como nos habían contado, es mostrar otra Pampa, que no es la que vemos habitualmente en los libros de historia o la que nos cuentan en televisión, que la que nos cuentan. Que hubo una Pampa realmente que era violenta, que era más dura de lo que ya te dice su simple geografía. O sea, por el solo hecho de vivir en el desierto ya tienes una complicación. Pero además no te muestran la parte fea de la época salitrera, o difícilmente te la muestran. No te dicen que habían bandidos que asolaban estos lugares. ¿Qué ocurrió? Efectivamente. Entonces, era mostrar algo de nuestra historia que no había sido contado en forma ficcionada. Y era también una forma de mostrar que en el norte, por ejemplo, la civilización no era tal, en el sentido de que no tenías fuerzas del orden, no tenías policía, no tenías muchas estructuras sociales firmes, y lo único que estaba ahí era un cantón que termina convirtiéndose en un pueblo que es gobernado por el dueño de una oficina salitrera, o sea, por un privado. Estamos hablando de que él era la ley y el orden en ese lugar y lo administraba como se le antojase. ¿Y cuando escribieron el libro tenían algún público objetivo? ¿O fue llegar y escribir lo que ustedes pensaban que podía ser atractivo? Yo no sé, tengo la sensación de que los tres tuvimos como ideas distintas y después como que no. Sí, yo lo enfoqué desde un punto de vista o pensando en un público más bien adulto que creció viendo western, que lo veía en las pantallas de televisión cuando eran más jóvenes, pero además dotándolos de características más propias de la cultura moderna, de cómo nos muestran ya un tiroteo de un western antiguo no es igual a un tiroteo de un western actual. Claro. Entonces tenía que tener esa suciedad, el lenguaje tenía que ser grosero, las escenas tenían que ser violentas, y era como la maduración de lo que habíamos visto en televisión en aquella época al día de hoy, en un libro. En mi caso lo escribí pensando en el Pampino, en
en todas las personas que yo soy del norte, entonces todas las personas que conozco del norte que crecieron en una oficina salitrera o que tuvieron abuelos que trabajaron en una oficina salitrera, lo escribí pensando en esas personas, en aquellos que se sientan y leen los libros de Hernán Rivera Letelier y les gusta la historia que les está contando, pero sienten de que les falta algo. ¿Cómo nació tu amor por la literatura? ¿En qué momento te diste cuenta que querías dedicarte a escribir? Viejo. Ya tenía más de 20 años cuando... Porque en tu caso tienes 3 libros con este, me parece. Esta es mi tercera publicación, sí. Sí, pero mira, yo escribo desde muy chico. Desde muy chico que me gusta escribir, contar historias, armar temas, cómics, lo que sea. Pero el verdadero, así como declararlo como amor, en el caso de decir me lo voy a tomar en serio, fue después de los 23 años. Antes de eso es difícil. Sí. Antes de eso no creo que lo haya pensado. ¿Y a qué te dedicabas antes de eso? Yo soy ingeniero en administración de empresa, trabajaba en una empresa minera, entonces me dedicaba 100% a temas de recursos humanos que no tenían nada que ver con las letras. ¿Y cómo llega este momento cuando te dicen, oye, vamos a publicar tu libro? ¿En qué momento tú ya estabas? ¿Cuál? En este caso, Tres balas en la Pampa. No, el primero fue... yo estaba en un momento en el que me estaba tratando de encontrar a mí mismo. Ya había salido del lugar en el que más tiempo estuve trabajando y me estaba buscando una nueva dirección. Entonces estaba como recién haciendo el quiebre entre el profesional y el escritor. Entonces me pilló en un momento en el que necesitaba redefinir mi vida. Y en tu caso, Daniel, ¿cómo fue escribir un libro? Tu primer libro. A ver, mi primer libro es una novela inédita, que no estaba publicada, tiene una continuación también, yo la empecé a escribir cuando estaba en la universidad. ¿Ya? La historia es bien sencilla, estaba en una clase muy aburrido, de verdad muy aburrido. Escribí la primera línea, tenía un personaje y su situación emocional. También, igual que yo, estaba muy aburrido, yo creo que ahí partió todo. Y eso se empezó a transformar, se transformó en un párrafo, luego en una página y luego fue creciendo y llegó un punto en que dije, oye, tengo habilidad para hacer esto. Así que seguí haciéndolo. Me debo haber tardado entre escribirla y después transcribirla en el computador, debo haber tardado unos 2-3 años más o menos. Pero siempre seguí haciéndolo después, ejercitándolo. Y por ahí, por el año 2009 fue cuando yo ya estaba escribiendo lo que se transformó en mi primera novela publicada, cuando yo dije, con esto yo voy a intentarlo, voy a empezar otra carrera, entre comillas. Y fue ahí, con esa novela en particular, que yo me atreví a dar el salto. Yo había estado, como comenta Hugo, yo también cuando niño había escrito harto y no me acordaba de eso. ¿Ya? Lo recordé después de que había hecho todo este ejercicio de empezar a escribir nuevamente, incluso después de publicar. No sé, encontrar unos textos que estaban guardados de cuando yo tenía 13, 14 años y ver que tenían una estructura narrativa, fue un momento bien estimulante, como que me ayudó a redescubrir algunas cosas que yo tenía esta habilidad desde siempre. ¿Y ahora estás escribiendo algo más o estás en pausa todavía? En este momento, estoy principalmente dedicado a la difusión de Tres balas en la Pampa, pero también, tengo una novela que está semi-terminada, el argumento está terminado, pero hay algunas cosas que cambiar. Y además estoy dándole vueltas a publicar un libro de cuentos, que también tengo una colección de cuentos que está más o menos lista para ser mandada a un editor. Pero ahí voy paso a paso. De este momento estoy disfrutando mucho lo que está pasando con Tres balas en la Pampa. ¿Y en tu caso, Hugo? También estoy en una parada muy parecida a la de Daniel. Estoy feliz con lo que pasó, con lo que está pasando con Tres balas en la Pampa, y quiero aprovechar al máximo el momento de la difusión, de la interacción con los lectores, de las presentaciones, de todo lo que nazca de este trabajo. Pero sin dejar de escribir, porque no sé si le pasa al Daniel, pero a mí cuando yo puedo escribir y tomo el hábito, que escribo, no sé, puedo escribir 2.000, 3.000 palabras al día, pero paro 2 días de escribir y me cuesta retomar el ritmo. Entonces estoy trabajando en 4 proyectos en paralelo, en 4 novelas, para poder mantenerme activo. Entonces, como soy disperso, me aburro de una, empiezo a escribir la otra, y después me acuerdo de la anterior, y así me voy moviendo para poder ocupar el tiempo y avanzar. O sea, hay una que estoy
súper entusiasmado, que es una novela súper introspectiva que es más o menos de la misma época en la que publiqué mi primer libro. Entonces cuento una historia de mi vida que no me había dado cuenta, pero de a poco empezó como a nacer la necesidad de contarla. Y si no te hubieras dedicado a escribir, ¿qué sería tu vida actualmente? La verdad es que si yo no me hubiese dedicado a escribir, actualmente estaría en el norte de Chile, probablemente seguiría trabajando en minería, atendiendo los problemas cotidianos nomás de la vida. No creo que hubiese hecho algo muy distinto a lo que estaba haciendo antes de empezar a escribir. En tu caso, Hugo. Daniel. Perdón, Daniel. Es tan guapo que te confundes conmigo. La barba. Claro. Debe ser eso. Yo sigo ejerciendo mi profesión, más o menos el mismo trabajo en el que estaba antes de publicar libros, pero creo que estaría muy aburrido. Muy aburrido, sí. Se viene el 18. Estamos ya a una semana. Así que vamos a hacer un juego cortito. Ajá. ¿Ya? ¿De qué tan chilenos son? A miércoles. ¿Ya? Ya, perfecto. Tienes que completar la oración. ¿Pero Chile es tú? Cielo azulado. Ah, no escuché. Al abordaje. Muchachos. Muchachos. ¿Le pegaron un puñete al guatón? Loyola. Loyola, muy bien. Ándate a la Chucha. chucha. Mierda. Concha tu madre. Etcétera. Cuando tengo hambre. Tomo vino, weón. Como un completo. Una empanada, weón. Sí. Pero era como una olla. Ah, ya. Me gusta cuando calles, ¿por qué? Estás como ausente. Hilari, Chúpalo. Eso. tengo la pura cara de... Weón. Ah, de cuica esa De weón. cuica. Sí, tenés razón, tengo la buena cara. Qué calor. El guanaco, por favor. Sí, el guanaco, por favor. Ya estamos llegando al final. ¿Por qué deberíamos leer el libro? Porque es muy bueno. No. ¿Cuáles son las razones de por qué hay que leerlo? Bueno, Dispara usted, dispara yo. Primero porque es muy bueno, de verdad. Es feo que le diga yo que soy uno de los autores, pero no soy el único autor, entonces también podría no haberme gustado lo que hicieron los otros, y la verdad es que en lo personal, como autor, el trabajo me encanta cómo quedó, con el resultado final. Y lo otro es que nos muestra este rincón de nuestro país que hasta el día de hoy sigue siendo muy inhóspito, que le otorga un carácter muy particular a su gente, y nosotros respetamos eso dentro de una aventura con la que de alguna forma esa gente se va a sentir identificada. Y la gente que no conoce esa zona la van a dar ganas de conocerla. Claro, porque es muy evocativo en cuanto a los lugares y en cuanto a mostrar lo mismo que ve el turista también. Cuando va a San Pedro de Atacama, por ejemplo, o a Iquique, Antofagasta, se van a encontrar con un rincón de nuestro país que dentro de lo inhóspito tiene historias que valen la pena ser contadas. Perfecto. ¿En tu caso, Hugo? Porque se van a divertir mucho leyéndolo. La verdad es que lo van a encontrar con una historia que es ágil, pero no por el hecho de ser ágil es superficial. Creo que tiene bastantes pasajes que son bastante profundos, pero que te entretienen a la vez. Y aparte de eso es porque te va a permitir conocer una época de nuestro país en donde efectivamente las cosas eran muy salvajes. Más de lo que nosotros pensamos, incluso yo lo pondría a la par con el salvaje oeste norteamericano que tanto ha influenciado nuestra vida o nuestra niñez o la de nuestros abuelos, la de nuestros padres. Acá lo tuvimos y fue igual o más salvaje que allá. Y lo último es porque te muestra el desierto como nunca antes te lo habían presentado. Y lo último, ya para terminar, ¿qué recomendación le dan a los nuevos lectores, a los nuevos escritores que están recién empezando ya? Que se lo tomen en serio. Lo único que les podría recomendar es eso. O sea, créanse el cuento, tómense en serio lo que están haciendo, sean profesionales, investiguen y escriban. Es lo único que les puedo decir. ¿En tu caso, Daniel? Que esto es un oficio y los oficios hay que ejercerlo. Si quieren dedicarse a escribir, realmente tienen que hacer lo más importante en esta labor, que es escribir, hasta que se harten. Y muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro capítulo más con otros autores más también que van a estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos.